Bueno, buenos días, don Eric Gutiérrez. Muy buenos días, don Luis. ¿Vamos con las noticias de las 7:30? Vamos con ellas. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. El coordinador jurídico nacional de Vox, Jorge Buxade, ha anunciado que su partido presentará de forma inmediata un recurso ante la Junta Electoral de Extremadura contra lo que califica como un aforamiento artificial y fraudulento del socialista Miguel Ángel Gallardo, investigado en una causa por presunta corrupción. Quiero anunciar, por supuesto, que Vox mañana mismo, o hoy mismo, en realidad, va a presentar ante la Junta Electoral de Extremadura el correspondiente recurso contra los actos en virtud de los cuales ha reconocido las renuncias de 5 candidatos y el nombramiento del señor Gallardo. Es un auténtico fraude de ley, un abuso de derecho, un insulto a nuestra ley electoral y a la propia democracia. Si Felipe González acabó con la separación de poderes, Sánchez va a acabar con todo vestigio de democracia, de independencia y de libertad de las instituciones. Durante su intervención, Buxade también arremetió contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de orquestar una campaña de represalias contra jueces y medios de comunicación que investigan o informan sobre su entorno personal y político. Pero hemos visto esa ley del silencio y esa vendetta de Sánchez en todos los procesos. Los ataques al juez Peinado, que lleva la causa la instrucción contra su mujer, ataques personales, insultos, utilizando a medios de comunicación ensobrados. Y sin embargo la audiencia provincial confirma que la instrucción del señor Peinado es escrupulosa, como hemos dicho desde el momento. Cuando se investiga al fiscal general del Estado, el fiscal general del Estado reacciona con una reforma del estatuto fiscal para controlar absolutamente ya a todos los fiscales de España. Cuando se persigue judicialmente a ministros del gobierno, como el señor Ábalos, secretario de organización del Partido Socialista, implicado también con el señor Koldo, con Aldama, la corrupción empresarial, esos 500.000 euros en maletas que ahora esperamos que el Tribunal Supremo continúe en la instrucción para verificar si ha habido esos pagos ilegales, el señor Cerdán, ya implicado también en otra causa. ¿Cómo reacciona el Partido Socialista? Pues poniendo al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas a su servicio para atacar a Vox y mentir al respecto de una falsa financiación irregular. Bueno, ya saben ustedes, el episodio al final pues ha quedado claro lo que todos sabíamos en España, lo que todos sabíamos a raíz de iniciarse las investigaciones periodísticas y judiciales, que en la Diputación de Badajoz se creó un puesto innecesario para el hermano del presidente del gobierno y se le dio a dedo al hermano del presidente del gobierno, que luego utilizó ese puesto para cobrar por no hacer nada durante numerosos años. Bueno, ya saben ustedes que la juez ha dictado el auto de apertura del juicio oral y entonces el líder del PSOE extremeño, coimputado junto con el hermano y otras 9 personas en el caso, pues ha movido Roma con Santiago en un tiempo récord para tratar de aforarse en la Asamblea de Extremadura, de tal manera que el caso pase de la Audiencia Provincial de Badajoz al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde pues un tercio de cuyos miembros de la Sala de lo Civil y Penal pues son nombrados por los políticos, así que me supongo que en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura esperará el PSOE tener un tribunal más favorable. Pero incluso aunque no fuera así, pues hombre, les permite ganar tiempo. Ahora pasa a otro tribunal todo el caso, lo que retrasa la imagen del hermano del presidente declarando en el banquillo, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, ¿tenemos constancia de para quién era el favor? Porque todos vemos que el hermano del presidente le colocan a dedazo en un puesto para cobrar sin hacer nada. Entonces todos damos por supuesto que, bueno, esto era un regalo al hermano, pues para congraciarse con el presidente. ¿Y si el regalo era el presidente? Es decir, si el destinatario último de ese dinero es el propio Pedro.
¿Cómo evitas las triangulaciones de ese estilo? Yo quiero que tú me pagues a mí un dinero fraudulento y como eso nos pillarían, pues oye, se lo pagas a mi hermano, que me llevo estupendamente con él. Ya nos apañaremos él y yo, ¿no? Esa es otra posibilidad existente. Pero el caso, que Gallardo mueve Roma con Santiago para que su caso pase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en lo que es un fraude de ley como la copa de un pino, y donde no está nada claro que Gallardo sea en estos momentos aforado, puesto que no ha jurado su cargo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vox ya ha anunciado el recurso. Por cierto, me ha sorprendido ver algún eximio y conocido jurista de izquierda denunciando el fraude de ley en las televisiones. El otro día lo hacía José Antonio Martín Pallín, que no es precisamente el hijo de Blas Piñar, que quieren que les diga. Bueno, la semana pasada, amago de recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, pero al final parece que queda en nada de momento, puesto que se ha prolongado el plazo para alcanzar un acuerdo. Escuchen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la extensión del plazo para la imposición de aranceles del 50% a la Unión Europea hasta el 9 de julio, tras una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A través de sus redes sociales, el mandatario republicano confirmó su decisión de acceder a la solicitud de von der Leyen de aplazar la fecha límite original del 1 de junio. Desde el aeropuerto de Morristown, en Nueva Jersey, declaró ante la prensa: "Tuvimos una llamada muy cordial y acordé extender el plazo". Trump también subrayó que las negociaciones comerciales entre ambas partes continúan progresando y añadió que los equipos negociadores se reunirán pronto para evaluar la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Por su parte, el comisario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, respondió a la publicación de Trump a través de un comunicado en el que señaló que si bien el bloque está comprometido con lograr un acuerdo con los Estados Unidos, las relaciones comerciales deben basarse en el respeto mutuo, no en amenazas. Bueno, pues seguimos con el tira y afloja. Ya saben ustedes que Trump puso aranceles país por país, de acuerdo con el déficit comercial que tenía en cada uno. Luego redujo los aranceles con la Unión Europea al 10% para dar tiempo a negociar. Pero Trump, que le gusta que las cosas vayan rápido, pues tropieza con las tácticas de la Unión Europea de vamos a crear una comisión y entonces nos reunimos y pasado mañana pues decidimos si nos convocamos para una prereunión donde volvamos a convocar a la comisión para preguntarle si está segura de... Vamos, que pasan las semanas y no hay por parte de Bruselas ninguna propuesta concreta. Y es más, pasan las semanas y lo que ve Trump en la otra parte de la película, que en realidad es la que más le interesa, es que la Unión Europea adopta una postura cada vez más anti-israelí, dificultando los planes de alcanzar una solución al problema de Gaza. Con lo cual, pues Trump se hartó la semana pasada y dijo: a tomar por saco, aranceles del 50% a Europa a partir del 1 de junio. Entonces ayer una llamada entre Trump y von der Leyen permitió retrasar eso hasta el 9 de julio. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero vamos, que Trump no está por marear la perdiz. Se le nota claramente que le desespera mucho la procrastinación y el diferir la resolución de los problemas, porque en realidad, pues si hay un problema, lo mejor es solucionarlo cuanto antes, ¿verdad? ¿En qué va a acabar todo esto? Pues no tengo ni idea. Lo mismo tenemos aranceles del 50% a todos los productos europeos a partir del 9 de julio, salvo que se ponga las pilas la Unión Europea y primero deje de dar la lata en determinados temas internacionales, donde no tiene razón la Unión Europea. Y segundo, pues que dé propuestas concretas. Oiga, con los países que no pierden el tiempo y
responden y proponen, pues Trump alcanza acuerdos sin ningún problema. Taiwán, el propio Reino Unido, Japón, con los que cerdean y arrastran los pies y tratan de enredar en una maraña de chorradas las negociaciones, pues con esos Trump no se lleva muy bien. Pero vamos, yo creo que a estas alturas todos lo sabemos, ¿no? En Gaza, pues continuamos asistiendo al mismo espectáculo dantesco. Israel continúa con su toma de control de la franja. Y entonces toda la purria progre y no tan progre occidental se pone a presionar a Israel para que deje su ofensiva. Israel dice, oiga, yo encantado, la dejo mañana. Fíjese, pongo 4 condiciones. Primera, que se libere a los rehenes ya. Segunda, que se desarmen los miembros de Hamás. Tercera, que los líderes de Hamás se entreguen o se piren de la franja. Y cuarta, que después la franja quede en manos de una administración que verdaderamente garantice que no se me pueda volver a atacar desde la franja de Gaza. Oiga, ¿qué problema hay con cualquiera de esas 4 condiciones? Yo creo que son bastante razonables, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que son los canallas de Hamás los que han iniciado todo esto y los que luego se han dedicado a usar a su propia población como escudos humanos. ¿En la franja de Gaza se están cometiendo crímenes de guerra? ¿Se está cometiendo un genocidio? Pues yo creo que sí, pero quien lo comete es Hamás, no Israel. Israel es el único ejército del mundo que avisa, voy a bombardear aquí, que se piren los civiles. Si luego una organización terrorista como Hamás no deja que los civiles se piren, o si alguien voluntariamente se queda en zona de guerra, pues chico, la culpa no es del que lanza la bomba, porque te ha avisado, la voy a lanzar. Pero aquí tenemos a todos los antisemitas del mundo mundial intentando responsabilizar a Israel de lo que no es responsable. La guerra se puede terminar mañana, si los hijos de mala madre de Hamás quieren, pero resulta que no quieren, escuchen. Hamás rechaza las condiciones propuestas por Israel para detener la guerra, calificándolas de inaceptables. Según EFE, que cita fuentes palestinas, Israel exige la devolución de los rehenes, la salida de los líderes de Hamás del enclave, la entrega total de sus armas y su exclusión de cualquier futuro gobierno en Gaza. Una fuente cercana a las negociaciones, que pidió anonimato, aseguró que estas condiciones buscan hacer fracasar el proceso, ya que los avances hacia un alto el fuego estarían aumentando la presión sobre Netanyahu. Las mismas fuentes señalan que el canal de diálogo directo entre Hamás y Estados Unidos en Doha ha irritado al primer ministro israelí, lo que explicaría la intensificación de la ofensiva militar. Hamás rechazó de forma tajante las condiciones en las negociaciones celebradas en Doha con mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar, e instó a los mediadores a no aceptarlas. Bueno, yo no soy nadie, yo soy un mindundi que no pinto nada de nada, ni dentro ni fuera de España. Pero yo me voy a permitir hacer una petición a Israel. Acabad la tarea. No permitáis que nadie, ni siquiera los negociadores de Estados Unidos, impida que completéis la tarea de garantizar que las palabras nunca más verdaderamente signifiquen nunca más. Efectivamente, Hamás tiene que entregar, Hamás y los palestinos, porque no todos los rehenes fueron capturados por Hamás ni mantenidos prisioneros por Hamás. Hamás y los palestinos de Gaza tienen que entregar a todos y cada uno de los rehenes. Punto 1. Segundo, tienen que entregarse todas las armas. ¿No quieren la paz? Pues que entreguen las armas y dejen de ser una amenaza para los demás. Tercero, por supuesto, los líderes de Hamás o se entregan a la justicia o se piran de la franja, pero no se pueden quedar ahí. Y cuarto, al final la franja tiene que quedar en poder de alguien que garantice que Israel nunca más vaya a ser atacado.
lo cual excluye, por supuesto, que los líderes de Hamás o la gente próxima a Hamás tengan ninguna participación en el futuro gobierno de la Franja de Gaza. Son condiciones perfectamente razonables, es más, yo diría que son excesivamente benévolas. Israel, por favor, termina el trabajo, limpia la Franja de Gaza de terroristas. Y no te dejes presionar por quienes tratan de culparte a ti, Israel, de los crímenes de guerra y de las espantosas crueldades cometidas por Hamás. Y lo vuelvo a repetir. Las mentiras que dice Hamás de que han muerto 14.000, 20.000, 200.000 niños en Gaza son por supuesto mentira. Es propaganda de guerra. Pero además es una propaganda de guerra que en realidad no toca el tema fundamental. Es irrelevante si han muerto 200.000, 100.000, 20.000, 10.000, 100 o 10 niños en Gaza. El número es irrelevante. Con que muera un solo niño en un bombardeo ya es un drama. Pero sea 1, 10, 100 o 200.000, la culpa de la muerte de todos y cada uno de los niños en Gaza es de los hijos de puta que cometieron el 7 de octubre y que desde entonces llevan utilizando a su población como escudos humanos para tratar encima de escapar al castigo absolutamente justificado que Israel debe proporcionarles. Así que mi petición a Israel: no cejéis, limpiad de terroristas la Franja de Gaza y que le den por saco al mundo entero, sea quien sea, desde Estados Unidos a Irán, pasando por von der Leyen, Pedro Sánchez y la madre que los parió a todos. Los terroristas de Hamás deben ser exterminados. Am Israel Hay. Bueno, hablábamos antes de economía circular. Propongo parques eólicos, me forro por el camino, una vez colocados, pues entonces me dedico a pedir que se desmonten para forrarme también durante el camino. Es una cosa espectacular. Bueno, pues en Alemania hay una versión más hacendística. Escuchen, porque no tiene desperdicio. El plan de Alemania para subvencionar las facturas eléctricas de las empresas con alto consumo energético está cerca de cruzar una línea delicada. Según ha publicado Político, la propuesta consiste en fijar un precio reducido para la electricidad destinada a estas empresas, asumiendo el Estado la diferencia. El coste estimado para el gobierno alemán trasciende a unos 10.000 millones de euros hasta 2030. Para muchas industrias en apuros, este apoyo podría significar su supervivencia. Pero hay un obstáculo clave en todo esto: la normativa europea prohíbe en principio este tipo de subsidios directos. El objetivo es evitar que los países más ricos como Alemania utilicen su capacidad fiscal para dar ventajas competitivas a sus empresas, generando distorsiones en el mercado común frente a los estados con menos recursos. O sea, fíjense ustedes en el ciclo tremendo. Resulta que en pleno siglo XXI, en lugar de ser cada vez la energía más barata y más accesible, resulta que artificialmente nos la ponen cada vez más cara y cada vez más escasa. A base de impuestos, a base de regulaciones, todo es absolutamente artificial. Hoy la energía podría ser 3 veces más barata que hace 40 años. Sin embargo, pues resulta que la pagamos infinitamente más cara. ¿Por qué? Pues porque quieren que la paguemos infinitamente más cara. Quieren empobrecer deliberadamente a Occidente. ¿Problema? Pues hombre, en Alemania han conseguido empobrecer deliberadamente a la industria alemana. Resulta que lo que era el motor industrial de Europa, pues ahora está gripado. Y ahora resulta que Alemania está en recesión técnica. Y resulta que ya, pues, la industria del automóvil alemana, otrora campeona, pues ahora está viéndose que no puede luchar contra la quiebra. Entre otras cosas, porque estamos hablando de industrias que utilizan muchísima energía. Claro, tú pones el precio de la energía en las nubes y automáticamente las empresas dejan de ser competitivas. Con lo cual, ahora Alemania dice
que para evitar eso, es decir, para evitar el cierre de industrias que está mandando a gente al paro, está destruyendo el tejido industrial alemán, está propulsando el ascenso de partidos como AfD, pues para evitar todo eso, pues resulta que va a subvencionar a las empresas electrointensivas. O sea, que en vez de eliminar las restricciones absolutamente demenciales y en vez de eliminar los impuestos absolutamente demenciales para que la energía vuelva a ser barata, lo que va a hacer es mantener la energía igual de cara, pero a las empresas electrointensivas les va a cubrir parte del coste de la energía. Tócate las narices. O sea que entonces todo la ofensiva contra la energía la vamos a pagar los ciudadanos de a pie, porque las grandes empresas electrointensivas se librarán y tendrán un tope de precio de electricidad. Toma ya. Pero es que además eso entra en abierta contradicción con los principios fundacionales del mercado común europeo, porque claro, eso es una subvención directa a las grandes empresas alemanas. Empiezan las grandes empresas alemanas a recibir un dinero, una compensación que otras empresas en otros sitios no. Hombre, podríamos entrar a analizar otra serie de ayudas que reciben otras empresas en otros sitios. Por ejemplo, el régimen fiscal irlandés, que es un régimen bastante más favorable que en otros países, no es en cierto modo una ayuda a las empresas. Todo se puede conceptuar como ayuda o como intento de ganar una ventaja competitiva frente a otros países. Pero, claro, pues eso plantea un problema, y es que si Alemania empieza a subvencionar a sus propias empresas, pues entonces, como Alemania tiene un peso enorme, a diferencia de Irlanda, pues esa descompensación resulta que afecta a todos los demás países. Total, follón. Y todo por no abordar el origen del problema. Y es que hay una ofensiva planificada para hacer que la economía europea se destruya poco a poco, en beneficio, por supuesto, de China. Bueno, mientras no abordemos eso y mientras no volvamos a la racionalidad, que es que a medida que pasa el tiempo la energía tiene que ser cada vez más barata y accesible, pues no vamos a hacer nada y vamos a seguir dando palos de ciego, que es lo que está haciendo en estos momentos todo el mundo progre, que no sabe cómo salir del problema en que se ha metido. Y no sabe cómo salir porque siguen manteniendo los objetivos, siguen empeñados en destruir la economía europea. Lo único que les da miedo son las consecuencias. Dices que estamos destruyendo la economía europea y están ascendiendo partidos populistas. Sí, claro, lo que pasó en Estados Unidos. Te dedicas a destruir la economía americana y la gente que se queda en el paro con 55 años dice, pues voto a Trump. Y en Alemania, pues voto a la AfD. Anda, ¡qué sorpresa! Resulta que la gente la pones en la puñetera calle y la gente se revuelve. Qué raro es el ser humano, ¿verdad? Bueno, aquí una noticia curiosa que tiene una lectura directa, una lectura falsa y una lectura indirecta, y que nos permite ilustrar sobre el tema de las correlaciones y las causalidades. Escuchen. El 60% de las detenciones por pertenencia a bandas latinas en España en 2024 se produjeron en la Comunidad de Madrid. De los 485 arrestos realizados el año pasado por este delito, 291 tuvieron lugar en la región madrileña, según datos del Ministerio del Interior a los que ha accedido The Objective. Aragón ocupa el segundo lugar con 63 detenciones, seguida de Castilla y León 36, Navarra 28, Andalucía 23 y la Comunidad Valenciana con 12, entre otras. Cantabria fue la única comunidad peninsular sin registros de detenciones ni investigaciones relacionadas con bandas latinas en el año pasado. Esta concentración no es nueva. En 2023 Madrid ya lideró la estadística con 342 arrestos, muy por delante de Castilla-La Mancha 34, Castilla y León 28 y Cataluña 17. ¿Qué noticia es? 60% de los arrestos realizados por pertenencia a bandas latinas en Madrid. Con lo cual, la lectura inmediata del titular podría ser: Ayuso. ¿Tienes algo que decir sobre el hecho de que 6 de cada 10 miembros de bandas latinas detenidos lo hayan sido en Madrid? Ese sería el titular, así de primeras, ¿verdad? Y sin embargo es un titular falso. ¿Se han dado ustedes cuenta de por qué? Es fácil intuirlo. ¿Por qué no hay arrestos de bandas latinas
en el País Vasco apenas, en Cataluña apenas. Pues hombre, porque en Cataluña y en el País Vasco, para que no venga esa gentuza que habla español, pues han primado la inmigración del norte de África y de Pakistán. Conclusión, pues que los delincuentes que vienen, por ejemplo, del norte de África, del África subsahariana o de Pakistán, han copado el nicho ecológico. Con lo cual, en Barcelona o en el País Vasco, pues no queda sitio para bandas latinas. Y por otro lado, ¿para qué demonios se iría una banda latina a Barcelona para que le lleguen allí cada día 23 tíos coñazo a decir «Parla catalá» y tal? Dice, vete a la M, chavalote, me voy a Madrid que hablo lo que me da la gana. Con lo cual, se trata de un liderazgo madrileño con trampa. Por supuesto que la mayoría de las detenciones de miembros de bandas latinas se producen en Madrid, porque Madrid pues es la gran capital donde se concentra lógicamente mayor actividad, y la otra gran capital que podría competir con Madrid en arrestos de bandas latinas, y de hecho pues probablemente ganara a Madrid en condiciones normales porque allí la delincuencia está más disparada, que es Barcelona, pues no entra a competir con Madrid en esa categoría porque allí lo que prima es la delincuencia magrebí. Tan simple como eso. Es decir, no es un problema del Madrid de Ayuso, esta noticia en concreta. El Madrid de Ayuso tiene otros problemas, pero esta en concreto no. Esto es un problema, lo de las bandas latinas, general en España, salvo en los sitios donde los nacionalistas se han encargado de que domine el escenario la delincuencia magrebí, pakistaní o subsahariana. El problema de la infiltración de las bandas latinas es un problema de carácter nacional, y habrá que abordarlo porque indica que en estos momentos se ha ido de las manos en toda España el tema de la delincuencia juvenil. Bueno, normal, o sea, si tenemos delincuentes gobernando el país en la Moncloa, ¿cómo no va a haber delincuentes en las calles? Vamos, allá donde fueres, haz lo que vieres, dice el refrán. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es hablamos de Dinamarca, que elevará la edad de jubilación a los 70 años tras la falsa promesa de que la inmigración masiva venía a sostener el sistema de pensiones. Hoy publicamos un análisis basado en estudios que señala que la inmigración no ha aportado nada en este sentido. Por otro lado, en el ámbito nacional, la Junta de Andalucía del Partido Popular ha recibido a los agricultores que están sufriendo la tala masiva de olivos en esta región. Se han reunido con el gobierno de Moreno Bonilla y el Partido Popular no les ha ofrecido ninguna solución, asegurando, entre otras cosas, que las placas solares son el motor de Andalucía. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos ahora mismo en Gaceta.es. Gracias y feliz lunes para todos. Gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a seguir hablando del apagón, el apagón donde murieron 12 muertos, Sánchez, el apagón que provocó pérdidas millonarias en España. Hoy El Mundo trae pues una noticia que viene a confirmar lo que publicaba The Telegraph este fin de semana, y lo que por otra parte ya habíamos dicho en estos micrófonos y en otros medios de comunicación hace bastante tiempo, que en España murieron 12 personas ese día debido a un apagón nacional que fue consecuencia de que Sánchez quería sacar pechito como el más renovable de los renovables y se decidió a hacer un experimento. Pausa y se lo comentamos.